Buenas noches, bienvenidos a Secuencias en 24, el programa de cine del canal 24 Horas, como cada sábado, aquí para hablar de cine, de literatura y en este caso de libros, porque estamos en la Feria del Libro y entonces pues hay que, seduce, ¿no?, leer mucha literatura de todo lo variado que hay. Y además porque se han hecho grandes adaptaciones de bestsellers, de grandes superventas pasados a cine. David Felipe Hernández, buenas noches. Muy buenas noches, buenas noches. Hoy tenemos el programa literario cinematográfico. Además, yo soy de los que creen que sí que se puede llegar al libro a través de la película. O sea, claro. que es un canal para la literatura, el gran cine. A veces se debe ya. Y a veces se debe incluso. Guillermo Balmori, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas Vamos a noches. hacer un repaso en uno o dos programas, porque no va a ser posible media hora, de esas grandes adaptaciones. En muchos casos la película mejor que el libro, otras el libro mejor que la película, pero en todo caso se complementan. Hombre, claro. Y fíjate, estaba pensando antes el término bestseller, que es relativamente reciente. Es decir, hay muchos bestsellers no llamados bestsellers en su época. El Quijote sería un bestseller. Es decir, ¿desde cuándo se acuña ese término? Claro. ¿No? Que hay muchas películas, es decir, muchos libros del siglo XIX, del siglo XVIII, que serían bestsellers y nunca fueron llamados bestsellers, ¿no? Y nunca se han analizado quizá desde esa perspectiva, porque llevamos el bestseller como al siglo XX, para acá, ¿no? Es un término inglés, el anglosajón del siglo XX. En todo caso, superventas que podemos ver ahora en la Feria del Libro de Madrid, en el Retiro. Les recomendamos que se pasen por allí porque, aparte de que hace un tiempo magnífico, bueno, pues se puede ver esta nueva edición con la nueva directora Eva Urué y que bueno, ven esas colas. Y sobre todo les recomendamos que se pasen por la caseta de Notorious. Ahí están los libros de cine que tenemos, la caseta 152, donde está pues, bueno, un servidor, David Felipe, está Guillermo Balmori, Lucía Tello ha estado también, José Luis Garci. Señora Garci. Vean, entren en la página, porque fíjense qué cantidad de libros de cine tenemos Cada vez en la más. caseta de Notorious. Para hablar de cine y de libros nos tenemos que remontar a tal vez el que ha sido la primera traslación de un bestseller, de un superventas literario, que es Viaje a la Luna, de Julio Verne, y ahí Georges Méliès ella tuvo vista y dijo, ahí, a película, el primer film que sigue estando siempre en este programa, ¿verdad? Es que siempre que hablamos casi de cualquier tema, David, siempre vamos a Méliès, porque es que Méliès hizo todo. Es que incluso el Quijote también lo trató Méliès. Es decir, casi cualquier cosa que quieras tratar, casi cualquier tema que quieras tratar, tienes que irte a Méliès porque hizo tantísimas cosas, Era con el películas mago. tan cortas, claro, que le dio tiempo a hacer muchas cosas. Lo bueno es que Méliès introduce el tema del ilusionismo Sí. y la prestidigitación y los descubrimientos cinematográficos a la narrativa de Verne. Es más, yo creo, más Méliès que Julio Verne. Julio esta Verne. película. Sí, eso, Pienso yo, ¿no? totalmente. Es la marca de Méliès. Yo creo que de Julio Verne tendrá poco. Julio Verne tiene poco. Habéis mencionado, si tuviéramos que hacer un ranking, David y Guillermo, el superventas, después de la Biblia, me parece, o a la par, es el Quijote, de Don Quijote de la Mancha. Esto, ¿verdad? No es Sí. que tenemos en nuestra literatura el mayor bestseller de la historia, ¿no? Sí, somos muy poco de lo nuestro, porque además Cervantes inventa la novela moderna, esto es un producto netamente español, y los ingleses son los primeros que lo copian. Pero atención, porque hemos seleccionado el Quijote soviético, de Grigori Kozinstev, que dice todo el mundo, que es experto en Quijote, que es la mejor adaptación porque las estepas rusas y las estepas manchegas tienen mucho parecido y hay mucho quijotismo en Dostoyevsky, en Tolstoy, Claro. en Chekhov, en toda esta generación de escritores rusos. Bueno, pues ahí está el Quijote y esto, por favor, que lo vean porque es una maravilla. Fijaos que es, por que favor, parece, mira. parece La Mancha, sí, sí. Totalmente. Pues esto está rodado en la Unión Soviética para que veáis cómo conocía. Bueno, Hay que decir, Moisés, que muchos cineastas han intentado acercar al Quijote, la de Pabst, Orson Welles, Es muy buena la Terry de Gilliam, Pabst, sí. pasando un poco Sí, sí, las sí. distancias, Gutiérrez Aragón, Rafael Gil, quiere decir que se han intentado acercar grandes cineastas y difícilmente o raramente han logrado o un fruto más o menos... Claro. Primero se han atascado muchas de las veces, por ejemplo en el caso de Orson Welles, y nunca ha habido, dices tú que esta soviética probablemente sea la mejor, pero no hay ninguna obra de referencia, ¿no? Como puede Referencia haber del Quijote. de Ana Karenina o de Guerra y Paz, es decir, no es, y sin embargo personajes quijotescos hay un montón en el cine. Es decir, que yo creo que ha influido más, no tanto la novela
en bloque, sino los personajes. Hay muchos Sancho Panzas en el cine, hay muchos... Empezando por R2D2 y Z3PO. Claro. Exactamente. Es que esas son unas influencias clarísimas. Pero más que la obra, los personajes, está el cine lleno de... Bueno, Western, John Ford. No, está presente en todo. Y yo creo es que... un poco todo eso, ¿no? Yo creo que el Quijote, además, con 500 millones de ejemplares vendidos, impresionante, que se dice pronto, Pero hay que presumir, refleja, Moisés, que es nuestra novela. es nuestra novela. Bueno, sí, Francia, Charles Dickens, Inglaterra, presume de Historia de dos ciudades, que es otra gran adaptación cinematográfica de un bestseller. Bueno, tiene varias versiones. La que estamos viendo, para mí la mejor, pertenece a esa época en la cual la Metro-Goldwyn-Mayer hizo una labor importantísima. Todos los estudios, pero especialmente la Metro-Goldwyn-Mayer, con Irving Thalberg en la cabeza, se dedicó a adaptar muchas novelas famosas clásicos, La Buena Tierra, La Ciudadela, David Copperfield, Margarita Gautier, que era La Dama de las Camelias, Ana Karenina, y estas películas muchas veces incluso están influidas por la censura, con lo cual no podían llevar exactamente la obra, pero aún así son las obras canónicas. Todo el mundo habla de esta versión, luego se han hecho otras más realistas que seguramente vayan más acorde con la novela, pero la canónica siempre es la de la Metro-Goldwyn-Mayer de los años 30, con estas estrellas. Queridos, donde esté Ronald Colman, eso ya es el podium absoluto. Y no es una obra fácil, además, de llevar. Porque era un hombre tan contenido que la secuencia final, que no vamos a desvelar, de verdad estremece. 120.000 ejemplares de tirada en su momento, esta Historia de dos ciudades de Charles Dickens, 100.000 ejemplares por semana, fue la primera narración de la revista All the Year Round, fundada por el propio Dickens, y que, bueno, pues hemos visto ahí una de las grandes adaptaciones. Si hablamos de cine en palabras mayúsculas, Lo que el viento se llevó, y ahí tenemos la gran obra de Margaret Mitchell, 30 millones de ejemplares vendidas. Se publicó en 1936 y ya desde el momento en el que se publicó se sabía que iba a haber una película. Todo el mundo quería que se hiciese la película y todo el mundo quería a Clark Gable, el personaje de Red. Escarlata les daba igual, pero Red tenía que ser Clark Gable. Y curiosamente Clark Gable era de la Metro-Goldwyn-Mayer, que era el suegro de Selznick, el propietario. Le tuvo que dar a la Metro-Goldwyn-Mayer la distribución de la película de por vida para poder contar con Clark Gable. Por cierto, la novela es estupenda. Quiero decir que hay gente ya que dice que es incluso mejor que la película, cosa ya de que es casi imposible. Pero la novela... fue todo un reto, pasar esta película, esta novela. Y fíjate lo maravillosa que está. Vamos, yo recomiendo la novela. La novela creo que a veces está como ninguneada y es una gran novela. La novela es un estudio de la escisión de los Estados Unidos del Norte y del Sur, ¿no? Entonces, Mitchell explica muy bien porque hace un estudio sociológico de las causas, la esclavitud y de cómo se enfrentaron en una guerra civil a muerte, ¿no? Los dos Estados Unidos, y eso me encanta. Tiene muchas variantes con la película. Escarlata tiene más hijos, hay más infidelidades, hay más... Y dio para la segunda parte, Guillermo, para la segunda parte, Lo que el viento se llevó. Hay una película, la mejor película considerada de la historia del cine de terror, es El Exorcista, que es un film que la novela fue... William Friedkin, el encargado de llevar a pantalla grande esta novela, 2 años después de su publicación, en 1971, que escribió William Peter Blatty. El guion es del mismo autor, recordemos, Ellen Burstyn, Max von Sydow, Jason Miller y Linda Blair. La novela profundiza más en los personajes, la madre de la niña, los sacerdotes, y tiene más protagonismo el policía, el teniente Kinderman, que cuenta con numerosos diálogos internos además, y bueno, ahonda mucho más en las personalidades de sus personajes, pero no cabe duda de que William Friedkin hizo una obra maestra a partir de una buena novela que tuvo una buena tirada de ejemplares, porque El Exorcista causó pavor en su momento, sin ver la película aún, y con la música del Exorcista del gran el Tubular Bells de Michael. En fin. Nos vamos a otra película basada en una novela, El niño con el pijama de rayas, que fue un bestseller absoluto en su momento. Esta novela consiguió enganchar a muchísima gente. Sobre todo conmovió muchísimo Moisés porque era la inocencia de los dos bandos, o del pueblo judío a uno y otro lado de esa reja, de esa verja, donde los niños intentan comprender el horror del nazismo y del exterminio del pueblo judío, y es un conocimiento tan tierno a la vez y tan bello que, bueno, ya fue un bestseller, y yo creo que la novela está más perfecta que la película. La película está muy bien porque es de Marc Germain, que es del año 2008, y a mí me gusta mucho el punto de vista infantil siempre, es decir, cuando el niño conoce el dolor, conoce a otro niño que está
capturado, que está retenido al otro lado de una verja. Que es ese niño del pijama de rayas. Niño del pijama de rayas. Yo creo que es una cristalización un poco de cómo, hasta que no pasan unos años, incluso décadas, la literatura y el cine, y el público más que la literatura, no puede asimilar ciertas cosas y no puede verlas con un distanciamiento, digamos, que pueda ser más objetivo, ¿no? Yo creo que, y eso es lo que hace que novelas con estos temas, que probablemente salen, además hay como un boom, ¿no? de que salen quizá más que en la época, ¿no? Hay como, yo cuando pasan estos hechos hay como una especie de sequía, da un poco de miedo hablar de las cosas, y llega una época en la que ya se supone, a veces no, pero se supone que hay una madurez para poder tratarlas, y yo creo que esto... Lo hizo además Roberto Benigni en La Sí, vida es bella, justo, claro. y cómo el papá protege al niño. Sí, Tiene muchas concomitancias muchísimas. con La vida es bella, ¿verdad? Yo creo que una película así, a lo mejor, una novela así, en la época, en los años 50, igual no hubiese Ya. sido un No hubiese éxito. sido. Bueno, está ahí el ejemplo del diario de Ana Frank, Ah, sí. que Claro. puede ser también una buena adaptación. Nos vamos a una película que, bueno, la película es flojita, pero es que está basado en un superventas, El Código Da Vinci, que el Código Da Vinci vendió ni más ni menos que 80 millones de ejemplares, traducido a 44 idiomas. La película tiene ese toque de Ron Howard, la música de Hans Zimmer, Tom Hanks, Audrey Tautou, Ian McKellen, Alfred Molina, Jean Reno. Esta novela, protagonizada por el profesor Robert Langdon, acaparó la atención de muchísima gente, y la verdad es que el Código Da Vinci creó un tipo de literatura al que se han enganchado muchos. A la par estaba, o antes, Javier Sierra con La cena secreta. Hay una cosa importante, yo creo, del Código Da Vinci, independientemente de que Dan Brown sí, Dan Brown no, pero Dan Brown empuja el gusto por el arte. Y yo he visto a mis alumnos y amigos interesándose por la técnica de Leonardo, que si Miguel Ángel hizo no sé qué, que si aquí hay una señal de no sé cuál. Y esta escena que hemos seleccionado, donde Ian McKellen explica la belleza del arte al detalle. Esto es lo bonito de la película, ¿no? Es lo que transmite al espectador. Exactamente. El amor por esos códigos de los cuadros de Leonardo da Vinci. Me encanta. Yo creo que además en estas películas, sobre todo, que están, digamos, situadas en ambientes que la gente conoce, como puede ser el Louvre, como puede ser París, luego el verlas, es decir, claro, el leerlo, pero como se pueden rodar realmente allí, a la gente le gusta reconocer esos sitios que no solo ha leído, sino que a lo mejor ha visitado. Y recorrer el cine museos. te da, claro, el cine te da esa opción de poder visualizar entornos que el escritor o el director, en este caso, sabe que todo el mundo va a reconocer, ¿no? Otra gran novela, Sin novedad en el frente, una novela antibelicista, pero que de alguna manera criticaba el horror de la guerra, tuvo una excelente adaptación en esta que estamos viendo en cine. Es la novela de Dich Maria Remarque, dirigida por Llewellyn Stone. Fue la primera vez, la novela también, pero sobre todo la película, en la cual se contaba la guerra tan realista que incluso tú ves esta película hoy en día y te sigue congelando porque es la guerra como algo horrible, como algo atroz y nada heroico. Quitarle toda heroicidad a la guerra, y Dich Maria Remarque, que fue un director además que yo creo que es adaptable bastante, tiene otras películas como Tiempo de amar, Tiempo de morir, o por ejemplo Tres camaradas, con Douglas Sirk, con Borzague. Creo que es un autor que creo que es bastante llevable al cine, y esta película, desde luego, la novela y la película hicieron mucho por el pacifismo. Además está interpretada por Lew Ayres, que era pacifista, era tan pacifista que le hicieron el boicot en la Segunda Guerra Mundial porque él no quiso ir a la guerra. Modernísimo planteamiento que luego retoma Kubrick en Senderos de Gloria, que es sensacional. Anticiparse 30 años a lo que hace Kubrick me parece glorioso. Además, la novela se tradujo a 26 idiomas y hasta hoy han aparecido ediciones en más de 50 idiomas. Yo creo que son más de 20 millones los lectores de esta grandísima adaptación. El viejo y el mar es otra de las grandes novelas de Ernest Hemingway, y que tuvo una maravillosa adaptación con un soberbio Spencer Tracy el papel de ese viejo que lucha contra el mar. Ahí también hay unas referencias a un cine de Tiburón, de Moby Dick, ¿no? También al mar, la lucha contra el mar. Yo creo, no sé si estáis de acuerdo, David y Moisés, con que Hemingway no se ha adaptado bien al cine. No hay ninguna, desde mi punto de vista, no hay ninguna, quizá, Forajidos, ¿no? Pero las obras clave, yo que no es un autor especialmente cinematográfico, como puede ser otros autores que han nacido casi para ser adaptados, como Somerset Maugham,
Logan, por ejemplo, ¿no? Que es totalmente adaptable. Este Viejo de Mar, que es, salvo error, creo que es la novela que más vendió Hemingway, con Por quién duermen las campanas, que también tiene una adaptación discutible también. Y al año siguiente le dan el premio Nobel, al año siguiente de esta Pues publicación. es lo que se puede hacer, cómo se puede adaptar una obra de Hemingway. No está mal la película, pero vamos, no está a la altura de lo que es la novela, pienso yo, no sé cómo Sí, yo, tú estás de o acuerdo. sea, el universo Hemingway es muy complejo. Bueno, quizás su saga africana, es decir, las películas que recogen con Ava Gardner, esas salidas con Gregory Peck al África negra. Quizá esas sí las más aventureras. Pasión Y en la aquí, selva, ¿te acuerdas? Pasión en la selva, La que de es Alexander maravillosa. Korda. Con Robert Preston. Sí. Bueno, esa es estupenda, ¿no? Pero sí es verdad que aquí quizá seguir el diario de ese viejo que conoció el propio Hemingway, que se dedicaba a la pesca de altura, pues ahí, bueno, está Spencer Tracy, que yo creo Adiós que a las armas, merece la etcétera. pena, ¿no? Spencer Tracy. Sí, claro, hombre, Spencer Tracy siempre Por ver a siempre Spencer merece la Tracy, pena. merece No, la la pena. película Siempre está muy bien. Lo que pasa sí. es que yo creo que no está a la altura como puede ser la De novela. Forajidos quizás sea la Pero es que Forajidos no se parece a la novela Claro, de Hemingway. es Forajidos, la que más- Hollywood la ha cogido, la retoca, pero... Las nieves de Kilimanjaro también. Pero ahí. son... Ya. No acaban de ser grandes, ni Fiesta tampoco son películas... The Sun Also Está bien Rises. porque los repartos que tienen y demás, pero no son peliculones y están confusas las tramas. Y por lo menos para mí resulta un poco confuso todo. No son tramas sólidas o bien tejidas. En parte a lo mejor yo creo porque es un universo, a lo mejor la censura no dejaba Puede ser. desarrollarlo plenamente, ¿no? Seguimos con más bestsellers, escuchando a los dos maestros del cine aquí como son David y Guillermo. Tiburón, 1974, uno de los libros más vendidos del año. ¿Y qué habilidad tuvo Steven Spielberg para decir, esto tiene película y de qué manera la hizo? Porque luego está la habilidad de traspasar a película un guión, un libro que por muy superventas que sea, después tienes que tener la habilidad. Esta fue un acierto La absoluto. habilidad de Peter Benchley, el novelista, para adaptar el Moby Dick de Melville Exacto. al mundo del tiburón blanco, que produjo un rechazo colectivo al pobre tiburón blanco, que se dedicaron a cazarlo y a matarlo en toda la costa oeste de Estados Unidos, ¿no? De hecho, la editorial Doubleday encargó escribir la novela. Fue leída antes de su publicación por los productores de cine, Darryl Zanuck y David Brown, y a ambos les encantó la historia y dijeron, esto hay que pasarlo a cine. Las ventas de la novela fueron ya un éxito a partir de la publicación y permaneció en las listas de los libros más vendidos durante 44 semanas. Como también fue un auténtico boom en su momento, una historia difícil como es esta, porque no es nada fácil leer a Umberto Eco, no era nada fácil este thriller maravilloso que es El nombre de la rosa, que además inspiró videojuegos, pero en la memoria de todos queda este maravilloso juego no sé, es un thriller, es una película Un Sherlock Holmes de la Edad religiosa, es un Media. Sherlock Holmes de la Edad Media. Y Moy, 4 años de preproducción, como se hacían las películas en tiempos de Jean Jackson, ¿no? Que él quería hacerlo exactamente en el monasterio, que fuese del siglo XIII, que los manuscritos miniados fuesen de la Qué abadía. qué Buah. reparto de actores secundarios Bueno, que mira, están para todos- mí Connery ahí, ¿qué quieres que te diga? Está de reclinatorio. O sea, Todos. Connery estuvo suplicando a Jean Jackson, ¿no? Durante meses, queridos, y Jean Jackson nos decía, pero ¿cómo voy a poner a James A Bond James Bond, así. haciendo de Guillermo de Asque? Y cuando le hizo la prueba, dijo, pare las máquinas, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Este es Guillermo de Este es Baskerville. Guillermo de Baskerville. Yo creo que es una especie de milagro, ¿no? Porque una novela de Humberto Eco puede llegar a ser una película, y una película de éxito, de súper éxito. Y que el libro ya sea un superventas, Claro, apoyado en la película. Aquí se retroalimentó. Yo creo que la aquí película... es esas veces que la calidad, ¿no? La calidad, digamos, casi intelectual, muy intelectual, llega Es al, que al gran público y el al canto público le gusta. gregoriano, los kiries son los Está originales, la adaptación original. Bueno, si no han leído una novela que se llama El perfume, se la recomiendo. Yo es de las que he leído más veces porque El perfume de Patrick Susskind, la novela permite oler lo que el autor pone en solfa en el libro. Un libro que transporta al lector hacia el reino de esos olores en el siglo XVIII, que no fueron agradables en muchos casos, y tras su publicación en 1985 fue un auténtico bestseller, ha sido traducida a más de 40 lenguas por todo el mundo y pasa a la pantalla grande, que era todo un reto, rodada gran parte de las escenas en Girona, en Cataluña, y que además esta historia de un asesino, que se llama El perfume, historia de un asesino, de Tom Tykwer, la verdad es que está muy bien adaptada para un reto tan difícil como era este, porque no era nada fácil. Yo recomiendo que vean la película
pero que lean el libro porque es sensacional, un bestseller realmente de calidad. Se ha quedado un poquito casi, tú hablas de bestseller y todo el mundo te habla del perfume, ¿no? Cuando Sí, sí, el el concepto perfume. bestseller va casi unido al perfume. Fácil. Bueno, los 4 jinetes del apocalipsis en la versión muda, la versión que estamos viendo con Rodolfo Valentino. Es una maravilla de Vicente Velasco Ibáñez. Yo del todo el siglo XX creo, salvo Horror, que es el único bestseller mundial, fueron los de Velasco Ibáñez. Muy queridos por Hollywood. Estamos viendo aquí a Rodolfo Valentino en ese tango que le hizo inmortal. Hollywood se enamoró de Velasco Ibáñez y por lo que representaba también de bestseller y de número de ventas. Greta Garbo debuta en el cine con El Torrente, basado en otra obra de Velasco Ibáñez. Valentino se hace estrella con Los 4 jinetes del apocalipsis y con Sangre y arena, que es otra obra de Velasco Ibáñez. Estaba súper de moda en los años 20, incluso Rex Ingram, que es el director de esa película, roda Mare Nostrum también, es decir, le cogieron un gusto a Velasco Ibáñez, curioso porque no tiene por qué ser su espíritu muy de acuerdo con los americanos, pero le cogieron ese cariño, que luego además, ¿verdad, David? Está la versión del año 62 de Vincente Minnelli, que cambia la Primera Guerra Mundial por la Segunda, también muy buena. Y coincide con algo que hemos hablado en este programa, la eclosión del hispanismo en Hollywood y en los Estados Unidos. Y aquí el propio Velasco Ibáñez también tuvo un momento de esplendor con sus derechos de autor, estuvo negociando también con los grandes estudios y pusimos una pica en Flandes. Velasco Ibáñez, ese republicano maravilloso valenciano en Estados Unidos, ¿no? Los dibujos animados han tenido también el acierto de llevar a pantalla grandes bestsellers. Lewis Carroll hizo Alicia en el País de las Maravillas, con superventas en su momento. La verdad es que se vendieron un montón de libros de este relato, de este cuento tan surrealista, y qué habilidad tuvo Walt Disney a la hora de llevar esta historia surrealista que ha pasado a la historia como una de las grandes, historias para adultos, pero también para niños, con reflexiones adultas en niños. Maravillosa esta película, ¿verdad? Sí. Guillermo. Tiene, además, es tan rico el universo de este libro que las diferentes versiones que se han hecho son como historias totalmente diferentes. Cogen la misma historia, pero la reinterpretan, como has dicho tú, Moisés, tiene varios puntos de lectura y puedes leerla de muchos aspectos e interpretarla de muchas maneras. Mira, os voy a decir, en la primera edición de Alicia en el País de las Maravillas solo se conservan 22 copias y 17 permanecen en distintas bibliotecas de todo el mundo. En 1998, una de ellas se subastó por $1,5 millones. Bueno. O sea, para que veáis la importancia que tiene. Y bueno, decir que se han traducido a muchos idiomas, incluido el esperanto, y sus ventas superan ya los 100 millones de ejemplares de esta maravilla. Que quien no la haya visto la va a disfrutar mucho. Como disfrutar de esta que van a ver a continuación, que también está en el imaginario de muchos de nosotros, es Pinocho. Pinocho, de Carlo Collodi, se publica en Italia en un periódico en 1882 y después es uno de los libros más vendidos, y esta adaptación animada en dibujos animados de Pinocho sigue siendo todo una obra maestra de Walt Disney. Sí, es el momento en que la Disney mira a Europa, ocurre con Lewis Carroll y Alicia, ocurre con Pinocho, ocurre con La Dama y el Vagabundo, que proviene también de un argumento nuestro, un argumento también hecho en España, ¿no? Y Disney sabía que el depósito de los cuentos de hadas era europeo y entró en él, ¿no? Y este es un momento muy esplendoroso porque además la música Disney en estas versiones es la reina absoluta también, ¿no? Hay que decir, Moisés y David, que tanto Blancanieves como Pinocho es la segunda que rueda Disney, solo Blancanieves y solo Pinocho son, para los muy entendidos en Disney, las obras maestras. ¿Por qué? Porque estaban hechos casi esclavizados los dibujantes, con unos contratos y unos horarios que luego los sindicatos prohibieron. Solo se permitieron en estas dos películas. Después ya no se permitió esa esclavitud, entre comillas, que daba estas... El temazo de Louis Armstrong. Quedó como el himno, ¿no? de Disney. El himno de Disney, ¿no? Y creo que tuvo un Oscar. Sí, es muy bonita, muy bonita. Bueno, si hablamos del Señor de los Anillos, todos vemos el universo creado por Peter Jackson, pero esta fue la primera adaptación de una auténtica superventas, 150 millones de ejemplares, la obra escrita en el siglo XX más vendida en todo el mundo, creador de una trilogía, de una auténtica legión de fans que ha creado un mundo propio, ¿verdad? He traído además esta especial del Ralph Bakshi. Tardaron mucho en producirlas, del 78, porque, fíjate qué interesante, primero, y lo estáis viendo, rodaban las secuencias
y luego los ilustradores y los dibujantes iban perfilando sobre el fotograma, de ahí la sensación de realidad que tiene la película. En el 78. Fijaos Qué que técnica, casi sí. parece un documento, ¿no? No, parece de carne y hueso, sobre todo ese momento. Entonces es como recuperar la artesanía de aquellos dibujos animados años 78. A mí personalmente esta versión me gusta más, con perdón de Peter Jackson. ¿Estas películas? Me gusta esta de Ralph Bakshi porque la vi de pequeño y a mí me estremece. O sea, Pero fíjate, qué curioso que siendo la novela más vendida, lo que ha tardado en adaptarse al tardó cine. muchísimo desde el 78. Hasta el 2001, 2002 y 2003. A mí es que, por creo. ejemplo, los efectos informáticos me vuelven locos. O sea, estas que están bonitas, ¿no? Pero quizá mucho píxel. Parece un videojuego, ¿no? Claro, mucho Pero está muy bien, ¿eh? Que está muy bien, que está muy bien, que Esta trilogía está del muy Señor de los Anillos, que ha creado Oscar, legión de ¿no? fans. Tiene Oscar, sí, no, está muy bien, está muy bien. Y sale Ian McKellen, que eso son es efectos eso es especiales. importante. No son, aquí son efectos especiales, ¿eh? Aquí no hay Sí. aquí no hay mucho ordenador, ¿eh? Aquí lo que hay es un universo precioso creado por Peter Jackson. O sea, arrasó en los Oscars y sobre todo, bueno, yo creo que acercó esta novela, esta trilogía difícil de leer, muy difícil de leer, al gran público con unos personajes, una música fantástica y bueno, ahí queda. Difícil de leer, pero que es la más leída, por otro lado. exactamente. Entonces, Influyó en todas las series, el medievalismo, la estética de Juego de Tronos, todo eso sale de estas esta películas. De estas películas. Vamos a ir acabando, tendremos ocasión la semana que viene de volver a hablar de estos bestsellers, pero nos vamos a ir con la gran dama de la novela negra, que es Agatha Christie, como una de las mayores superventas, y con esta hemos escogido, ¿verdad?, esta primera adaptación de 10 negritos. Es de la etapa de René Clair con los grandes estudios. A mí me encanta porque el reparto es espectacular y es la adaptación, yo creo que mejor, no sé, Guillermo, ¿tú qué piensas de los 10 negritos? Porque luego se hicieron varias. Sí, bueno. Hay alguna con Herbert Lom. famosa no es ninguna, porque ni siquiera esta es famosísima, ¿eh? Esta es de mis favoritas, sale está muy Aubrey bien. Smith, salen todos los grandes, ¿no? Y es la clásica trama de los 10 indios, 10 Little Indians, que van desapareciendo, ¿no? Me encanta esta película y René Clair, por favor. Yo creo que la mejor adaptación, que imagino que estás de acuerdo, y tú también, de Agatha Christie, es Testigo de Cargo. Hombre, claro, testigo de cargo. Sin duda, hemos escogido Testigo de Cargo o Asesinato en el Hombre, Orient Express hombre, porque, bueno, sigue por el repartazo, ¿no? Bueno, yo creo que cualquier adaptación de las películas de Agatha Christie. Y gustan mucho, además. Y gustan por mucho. los grandes las repartos, series de ¿no? televisión Esta también, es una porque- de las más reconocidas. Y bueno, hemos querido cerrar, ¿no?, el programa de hoy con Agatha Christie. Tendremos ocasión la semana que viene de hablar de otros, de Stephen King, de Arturo Pérez Reverte, en fin. Les espera un segundo programa muy bonito de bestsellers, pero antes nos vamos con los libros. David Felipe Arranz, Bueno, ¿cuál nos traes? Pepitas de Calabaza edita Viva Rusia, que es precisamente el último guión de la escopeta nacional de la no trilogía, cuatrilogía del Marqués de Legnitz. Y además aquí, por ejemplo, Jorge Berlanga, Manuel Hidalgo colaboraron en ese guión, que es fundamental saber que estaba depositado el manuscrito en la caja 1034 de la Cámara Acorazada del Instituto Cervantes, y hay que agradecer a todos estos amigos, a Pepitas de Calabaza, a mi querido Manolo Hidalgo, que hayan hecho este esfuerzo por recuperar al Berlanga más esencial. Así que enhorabuena, este libro es una fiesta. Otro acontecimiento importante cinematográfico es el centenario de Judy Garland. Judy Garland cumple el 10 de junio, o sea, ya en unos días cumpliría 100 años si viviese. La pobre murió a los 47 y parecía que tenía 80, por lo desgraciada que fue su vida. Y en Notorious Ediciones hemos sacado el universo de Judy Garland, en el cual una veintena de autores, entre los cuales está David Felipe Arranz, pues cuentan la filmografía, narran esas películas, primero con Mickey Rooney, luego Ha nacido una estrella, Las chicas de Ziegfeld, y luego al final, la verdad es que fíjate, casi ninguna película, quitando El mago de Oz, está estrenada en España. No se estrenó comercialmente en España, esto es un misterio que no sé por qué. Fred Astaire tiene películas todas estrenadas, menos las que hizo con Judy Garland, etc. Y luego al final hay un diccionario en el cual vienen las claves de esta vida trágica, escrito por Joaquín Bayet, y que bueno, pues... Que encontraremos además en la Feria del Libro, en sí, la exacto, caseta de Notorious, ¿no? En la caseta de la, O sea, de la Historia del Libro. Pues buena recomendación, y yo les traigo una novela recién salida del horno de un autor, Pera Cervantes, editorial Destino, que ya nos había traído El chico de las bobinas, una de las novelas más bonitas que habla sobre el cine. También esta habla sobre una historia basada en la guerra de los Balcanes con un reportero. La espía de cristal es un novelón que se lee, a pesar de su grosor, como una novela intensa, porque tiene amor, tiene historia de espionaje y sobre todo habla de tiempos muy actuales. Pera Cervantes, editorial Destino,
este maravilloso La espía de cristal, que pueden encontrar también en la Feria del Libro, y Editorial Destino ha publicado hace unos días. Nos vamos a ir, pero antes permitidme que salude a los compañeros de la Peña Periodística Primera Plana, que ha celebrado hace unos días el 50 aniversario. Tuve el honor de presentar esta ceremonia de fiesta que hubo en Madrid, donde la gran dama de honor fue Carmen Posadas, otra gran escritora y amiga. Recogió Miguel Reyán el premio que se dio a Fernando León de Aranoa por el acontecimiento cinematográfico. Otras personalidades premiadas fue Terelu Campos, premio Naranja, premio Limón, perdón, el premio Naranja fue después. Hubo un reconocimiento a Javier de Montini, a uno de los fundadores de la prensa del corazón y de estos premios Naranja y Limón, de esta peña periodística, y Carmen Posadas fue la ganadora del premio Naranja por su simpatía con los medios de comunicación. Y ahí está toda la peña periodística, entre los que está también Javier Gurruchaga, grandes miembros. En fin, felicidades, larga vida a los premios Naranja y Limón y a la peña periodística Primera Plana, que siempre además ve el programa, y es un honor pertenecer a esa reunión de excelentes periodistas, veteranos muchos de ellos, y que cada año dan estos premios de honor. Bueno, nos vamos a ir. David Felipe. Muy buenas noches. La semana que viene, segunda parte de bestsellers de cine. Guillermo Balmori. Muy bien. En la Feria del Libro nos podemos encontrar, Exacto. ver allí con muchos autores. Y nos vamos con el gran referente de los bestsellers, lo hemos dicho, y sobre todo de la música, Max Steiner, Lo que el viento se llevó, en fin, cine en estado puro y literatura en estado puro, aquí en Secuencias de 24. Hasta la semana que viene.